Retomamos nuestra serie el miércoles pasado. Estuvimos viendo a través de la exposición de la palabra en la boca de Leito, estuvimos viendo esas dificultades familiares que surgen al interior de la convivencia y que de alguna forma el enemigo las usa a veces para afectar la pureza del perfume. Y esta es la serie en la que nos hemos venido ocupando las últimas semanas, las moscas muertas. Y bueno, siempre tratamos de ubicarnos en el contexto de esta expresión. Allí en Eclesiastés, el capítulo 10, el escritor sagrado hace la analogía de las moscas muertas como ese elemento que al caer echa a perder todo el trabajo, toda la destreza, la dedicación con que el perfumista ha elaborado su fragancia. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y es ahí donde nos hemos centrado, a mirar esas pequeñas locuras, esas pequeñas acciones, esos descuidos que a veces sin percatarnos permitimos, aceptamos, participamos de ellos. En algunos casos se convierten en acciones permanentes, algunos casos ya comienzan a ser parte, rasgo de nuestra forma de ser y que empañan, nublan, echan a perder la esencia del perfume que debe de alguna manera expresar nuestra vida, que es el olor a Cristo. Y hoy, ahí en Marcos capítulo 10, quiero que miremos una historia bastante conocida y vamos a hablar de algo que he llamado la falsa seguridad que da el tener. La falsa seguridad que da el tener. Y otra vez vamos a tratar de aclarar a lo largo de la exposición algo que usted ya sabe, lo hemos aclarado en muchas ocasiones. El problema no está en el tener. El problema es cuando hacemos del tener no solo la meta más importante de nuestras vidas, sino de alguna manera estamos convencidos que tener es lo que blinda, nos da tranquilidad, seguridad. Y eso es específicamente lo que quiero o en esa línea es que quiero que veamos esa mosca que a veces permitimos que no solamente se acerque, sino que caiga en el perfume y termina finalmente afectándolo todo. Entonces vamos a ir ahí a Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, y vamos a leer a partir del verso 17. Marcos capítulo 10 a partir del verso 17. Repito, un texto que sé que hemos manejado en varias ocasiones. Usted conoce su contenido, pero vamos a observar específicamente ese momento en que este hombre no se percata de esa pequeña acción que no tuvo la suficiente capacidad de reevaluarla, de rectificar. Dice el capítulo 10, verso 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por las palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque las cosas son posibles, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer, hijos o tierra por causa de mí o del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. La historia realmente, digamos que se da en los que 4 primeros versículos, del 17 al 21, 5 primeros versículos, y después básicamente viene como una especie de explicación de Jesús ante la reacción asombrosa de sus discípulos, viendo la radicalidad. Y yo particularmente creo que en cierta manera ellos veían que esa persona que se estaba o que se acababa de acercar, que acababa por así decirlo, hacer su aplicación de ingreso, ese hubiera sido un buen elemento. Yo creo que en el fondo los tipos decían, bueno, nosotros aquí, pues este es pescador, el otro pues sí, era recaudador de impuestos, pero renunció, el otro esto. Este es un tipo que tiene muchas posesiones. Este era el hombre que nosotros necesitábamos probablemente para financiar esta empresa, esta compañía. Y probablemente la visión de los discípulos, quienes se sorprenden cuando Jesús en forma tan radical, casi que cortante, le impide, digamos, hacer parte del grupo, casi que pudiéramos decir que lo excluye, ¿cierto? Pero quiero que observemos con algunos detallitos en los que el texto es muy claro, simplemente vamos a observarlos porque es muy obvio, están ahí, de cosas que podemos identificar en la vida de este hombre y que de alguna u otra forma pueden estar ahí, impregnadas en nuestra vida y aún sin darnos cuenta. Quizás sea una mosca que también vuela sobre nosotros y está a punto de caer para echar a perder el perfume. ¿Qué podemos decir tocante a este chico que se acerca a Jesús? En lo personal pienso que este hombre pudo ser, sin duda alguna, el más grande de los discípulos. El más grande de los discípulos. Y de pronto tú que me estás escuchando digas, uy, pero esta es una afirmación demasiado osada del pastor, ¿cómo va a decir una cosa de esas? Y bueno, es una apreciación completamente personal, pero de una u otra forma también justificada en ciertas cosas que puedo apreciar en el texto. Yo quiero que usted note algo allí a la altura del versículo 17, perdón. El primer versículo que leímos, al salir él para seguir su camino, y aquí encontramos el primer detalle. Encontramos el primer detalle. Observe, por favor, mire lo que dice el texto. Este chico vino. Si tú observas, si has leído seguramente los relatos del Evangelio, los demás discípulos todos los buscó el Señor. Incluso a algunos tuvo que casi que convencerlos para que viniera. A algunos los llamó directamente en su lugar de trabajo. A algunos los sacó del contexto de donde estaban. Este vino. No lo llamó.
Él vino. Es más, no solamente el texto menciona que vino simplemente, sino que vino corriendo. Este es alguien que ha conocido de Jesús y ahora lo ve y corre hacia él. Va hacia él. Repito, algunos otros incluso recriminaron, algunos de los 12 incluso cuando fueron llamados por el Señor, como que se hicieron algunas preguntas raras. Bueno, ¿y este qué? Y trataron como de cuestionar, pero este hombre no solamente no esperó que lo buscaran, sino que fue hasta el Señor y fue corriendo, pero todavía hay más. Nota, el texto dice que hincando la rodilla, hincando la rodilla. O sea, este hombre llegó postrándose ante el Señor. Después de ver algunos milagros, después de conocer algunas de las palabras del Señor, algunos de ellos se inclinaron y adoraron al Señor. Pero este hombre de entrada, de una, se postra ante el Señor. Va corriendo y ahora se arrodilla delante de él. Pero además de eso, le pregunta. Este hombre tiene inquietudes, este hombre tiene algunas cosas y sabe que el Señor es el que puede darle la respuesta. Repito, algunos preguntaron cosas como, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Esas fueron las preguntas que hicieron algunos de los 12. Pero y por favor, aquí viene una de las cosas más significativas. Nota por favor la dimensión de su pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre no está pensando si el Señor va a rescatarlos de los romanos, si va a restaurar la paz en Jerusalén, si va a volver otra vez a establecer el sacerdocio en medio de los paganos. No. Este hombre tiene una preocupación eterna. Este hombre está hablando de salvación eterna, de herencia eterna, de vida eterna. Este tipo la tiene clara. Otra vez, a muchos de los discípulos les costó varias enseñanzas, varios meses y muchas cosas para poder llegar a esta comprensión que este hombre tiene en el primer encuentro con Jesús. En la primera vez que el texto registra que hay un intercambio entre ellos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí hay algo que es bien significativo, porque hay otro elemento que notamos en el versículo siguiente. Él llama a Jesús maestro bueno, le hace la pregunta sobre la vida eterna. Y nota la respuesta de Jesús en el verso 18. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Y aquí hay algo que es, a mi juicio, la más significativa convicción que este hombre tiene. Porque a los 12 les costó casi 3 años llegar a esta convicción que este hombre tenía en el primer encuentro. Cuando él llama a Jesús maestro bueno, no lo hace en el vacío, no lo hace como una expresión de formalidad. Por eso el Señor incluso lo aborda sobre esto. ¿Por qué me llamas bueno si solo uno es bueno, Dios? Casi que en forma implícita, en una especie de silencio complaciente, el muchacho le está diciendo, entendiste por qué te lo dije, ¿cierto? Precisamente por eso te llamo maestro bueno. Él no está diciendo, ay, qué pena, Señor, yo no caí en cuenta. No. Él está confirmando efectivamente que la observación de Jesús corresponde a la convicción de su corazón. Vuelvo y repito. A los 12 les costó casi 3 años llegar al convencimiento de que Jesús era Dios.
Este chico la tuvo clara de entrada. De entrada. Por eso te decía, probablemente estamos frente a quien potencialmente pudo ser el más grande de los discípulos. No era cualquier tipo que se encontró por ahí Jesús en el camino. No, no. Este era un hombre que el mismo Jesús está reconociendo todo lo que hay en él. Pero podemos de pronto identificar algo más en la vida de este chico. Y es algo que yo he llamado, él fue un asiduo cumplidor de la ley, un permanente, constante cumplidor de la ley. No fue alguien simplemente que simpatizaba con la ley. No fue alguien que probablemente solo memorizó la ley. La demanda de Jesús ahora es, o la invitación de Jesús ahora es a que vaya y se ejercite en la ley. Y nota, porque así, en forma directa, se lo dice el Señor en el verso 19, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a padre y madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En esto me he ejercitado durante toda la vida. Por eso te decía, no es simplemente un hombre que conoce la ley, un hijo de la ley en forma natural, como era la mayoría de los judíos. No, no. Este es un hombre que desde su juventud ha estado comprometido con el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho y ha demandado en su palabra. Y si tú observas algunos de los mandamientos que Jesús escoge para mencionarles, estaba la relación con otros, estaba la honestidad, por ejemplo, no hurtes. Entonces, si este hombre tiene muchas posesiones, ya de entrada sabemos que no tenían una fuente ilícita, porque es un hombre cumplidor de la ley, es un hombre que no hurta, es un hombre que no defrauda a nadie, pero es un hombre también en una clara responsabilidad con su familia, honra a su padre y a su madre. Todo eso está implicado en las cosas que el Señor estaba tratando de que él viera. Y digamos, para sorpresa, no del Señor, pero sí de todos los que están alrededor, digo, wow, todo esto, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es un hijo ejemplar, es un ciudadano apreciable, es un creyente cumplidor de todo lo que la ley demanda. ¿Qué mejor candidato podría encontrar el Señor? Sin duda alguna, por encima de los 12 que ya había elegido. Y aquí es, digamos, lo que el texto nos deja conocer de él. Pero hay algo que ocurre a la altura del verso 21. Ahí a la altura del verso 21, el Señor lo mira, dice el texto ahí, que mirándole le amó. Mirándole le amó. Y mira, yo estoy completamente convencido que el Señor amaba a todos sus discípulos. Pero hay algo que las personas que estaban ahí y que de una u otra forma el escritor sagrado puede apreciar en la mirada de Jesús, que quizás la única forma de expresarlo es, wow,
Bueno, es fácil, por ejemplo, ver a un chico que está mirando a su novia, un padre que está obnubilado viendo a su hijo y uno puede apreciar una mirada de amor. Pero no sé si sea tan fácil identificar en un maestro una mirada hacia su discípulo, hacia su alumno, que pueda de alguna forma evidenciar esto. Entonces Jesús mirándole le amó, le amó. Y vuelvo y te repito, hay como la gran preocupación del Señor que ve más allá de lo que todo el mundo está apreciando. Un tremendo hombre de Dios, mira la forma como llega, mira lo buen ciudadano que es, buen hijo, mira lo rico que es y todo lo demás. Hay algo que el Señor está viendo mucho más allá. Y es aquí donde se detiene. Y entonces le dice, mira, una cosa, una cosa te falta. Y es como que el Señor está apreciando que sobre ese espectacular aroma que ese hombre puede llegar a mostrar. Él como perfumista está viendo que ahí hay el potencial, las esencias suficientes para hacer un perfume excelso, pero está viendo la mosca que vuela alrededor y que está ahí, y que probablemente va en algún momento caer y echar a perder el perfume. Entonces se anticipa y le dice, hay una cosa te falta. Y yo creo que este muchacho estaba casi que le faltó probablemente interrumpir al Señor. Dígame qué es, dígame qué me falta, yo lo completo, dígame qué necesita y yo se lo traigo. Dígame qué hay que hacer y yo lo hago. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hay algo en su relación con los bienes que no le permite entregarse por completo al Señor y responder al llamado que el Señor mismo le está haciendo en ese momento. Y uno aprecia cómo el Señor de alguna manera tiene como la expectativa de que responda. Y nota, miremos una vez más el texto. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿es un problema tener muchas posesiones? Ese era el problema del muchacho. Tenía muchas posesiones. ¿Es un lío tener muchas posesiones? No, sin duda que no. Y es más, el Señor luego lo explica a sus discípulos. Pablo lo explica claramente después en sus cartas, el peligro del amor al dinero, a las posesiones. Pero, ¿qué es lo que realmente está haciendo el Señor? El Señor lo está llamando a rectificar el egocentrismo que de alguna manera le había llevado a construir una seguridad sobre todo lo que tenía. Y
Y vuelvo y repito, no está mal tener. Todos queremos tener. Hoy tenemos algo y estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, pero queremos superar esa situación. Queremos tener una mejor casa, queremos manejar un mejor carro, queremos tener un mejor empleo, y queremos tener mejores utensilios en la cocina, qué sé yo, queremos tener mejores vacaciones, o sea, ¿dónde está lo nocivo de tener? ¿Cuándo, en qué momento es que tener se convierte en un obstáculo? O quizás uno podría preguntarse, bueno, ¿cuánto es lo que puedo tener? No, aquí ni siquiera tiene que ver con cantidad. Aquí ni siquiera tiene que ver con una cuantía en particular. Tener es uno de los más grandes distractores de la fe, porque es sin duda la más sólida fuente de seguridad del hombre natural. Si tú escuchabas a todo el mundo hace unos días atrás hablando de sus propósitos para este año, casi que el 100% de ello giraba en torno al tener. Este año sí voy a completar y tener mi carrera, mi título, tener mi casa, tener un buen empleo, tener una pensión. Toda la vida nos la pasamos. Entonces uno diría, bueno, entonces no debo tener nada. No, vuelvo y te repito, es que no se trata de cuánto tienes o cuánto no tienes. Se trata de cuánta confianza depositas en lo que tienes y cuánta de tu confianza está depositada en Dios. Y es muy interesante porque Él tiene conciencia de vida eterna. Él está preocupado por la vida eterna. Pero cuando es desafiado a quitar su confianza en lo que tiene, no puede conciliar una cosa con la otra. Y otra vez, no es que si tú eres un cristiano evangélico, amante del Señor, debes necesariamente ser una persona pobre que no tiene. No. El asunto aquí no es cuánto, el asunto aquí es la centralidad de Dios en todo lo que concierne a tu vida, fundamentalmente tu seguridad. El problema con este muchacho es que solamente vio la vida eterna como algo futuro. En este momento mi seguridad lo garantiza lo que tengo. Yo quiero saber qué pasa cuando no pueda disfrutar de lo que tengo. Entonces hábleme de la vida eterna. No, lo que a veces tú y yo no entendemos es que la vida eterna es sencillamente la comunión que ahora tenemos con Dios a través de Jesucristo, la vida que nos habita. Por eso tú y yo hemos sido revestidos de eternidad. Por eso tú y yo disfrutamos de la vida eterna hoy. Por eso no es que yo cuando me muera voy a estar seguro en las manos del Señor. No, eso no es cierto. Yo hoy estoy seguro en las manos del Señor. Tenga o no tenga, si yo tengo, disfruto de lo que tengo, glorifico a Dios con lo que no tengo, con lo que tengo, y si no tengo, yo disfruto del depender de la gracia, la soberanía y el cuidado de Dios. Pero de alguna forma, lo que el Señor quería mostrarle a este hombre es que la única manera de abrazar la vida del reino es vaciándonos de nosotros mismos. Y el Señor le hizo un examen sobre su conducta, le hizo un examen sobre su teología, le hizo un examen sobre su manera de acercarse, pero cuando le examinó el corazón, entendió que había algo mucho más grande. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y quizás algo que este chico, porque incluso allí está en el texto, obsérvalo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y
tendrás tesoro en el cielo. Y tendrás tesoro en el cielo. El Señor ni siquiera le está hablando de una vida de ruina, como en algún momento la religión promovió, la vida de vivir en la miseria, de regalarlo todo, de simplemente meterse, qué sé yo, en una habitación comunitaria. Y no, 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 el Señor no está, el Señor incluso le está hablando de riqueza también. Es muy triste que a veces nuestra visión no alcanza para apreciar la grandeza de los tesoros en el cielo. Y mira, después de esto los discípulos se asombraron, se quedaron absortos. ¡Wow! Y, y, y el Señor les dice cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas. Porque el gran desafío de la vida del reino es confiar en el Señor. Es confiar en el Señor. Incluso pone una metáfora que ha sido, por un lado, ha dado para no sé cuántas historias y hasta malinterpretada y una cantidad de cosas. Cuán difícil es entrar un camello por el ojo de una aguja. Y bueno, no nos vamos a detener a explicar un poquito la figura, pero Jesús está usando una figura, indiscutiblemente una figura de exageración, ¿no? Una figura de esas que en literatura se usan para tratar de puntualizar un concepto. Él está ahí usando la figura de la exageración, o sea, qué complicado es que una persona que tiene su confianza puesta en las riquezas pueda llegar a confiar completamente en Dios. Y entonces ellos dicen, pero entonces ¿quién podrá ser salvo? Nadie. Y efectivamente, nadie puede ser salvo. Nadie puede por sus propios medios o iniciativas ser salvos. Esto no es una cosa que está en nuestra capacidad. Esto es algo que es completamente competencia del Señor. Y Él afirma, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Ahora, esta es la gran tensión. O bueno, no voy a ser un poquito más amplio en la declaración. Esta es una de las grandes tensiones que vive que viven los hijos de Dios cuando deciden abrazar la vida de fe. Este es uno de los grandes desafíos de la vida del reino. Conciliar y poner en orden de prioridad, el ser y el tener. Porque el proyecto de Dios no es el proyecto del tener. El proyecto de Dios es el proyecto del ser. Por eso si tú tienes gloria a Dios, si no tienes, disfruta de depender de Dios, pero lo realmente trascendental es lo que eres. Porque lo que tú tienes hoy lo tienes y mañana no, pero lo que eres es lo que te define hoy y lo que te identificará por toda la eternidad, por toda la eternidad. Y no pudo con esto. Se fue triste.
se fue triste. Y otra vez, estamos frente a una tensión que suele ser bastante compleja. Porque por un lado, el Señor nos llama a vivir, a disfrutar, a vivir la vida y vivirla en abundancia. Pero por otro lado nos encontramos con pasajes como estos que si uno los lee así, sin detenerse, pareciera decirnos, el llamado es a no tener nada. Pero realmente no es eso. La mosca que estamos tratando de identificar hoy es esa falsa seguridad que da el tener. Te lo he dicho en muchas ocasiones, muchos están convencidos que el día que ganen más, ese día se acaban sus problemas. Que el día que consigan la casa que quiero, que quieren, que les salga el negocio que están esperando, el día que les llegue la pensión, ese día sus problemas se van a acabar. Cuando tú tienes una mentalidad de esta naturaleza, estás completamente convencido que tu seguridad depende de lo que puedas o no puedas tener. Pero la seguridad de los hijos está sostenida por las manos amorosas del Padre Celestial. Pero entonces la pregunta hoy, quizás ya en el cierre de esta reflexión, sería, ¿cómo entonces intentamos conciliar esas dos cosas? No vivir intencionalmente una vida de miseria y de menosprecio por las cosas, pero tampoco llegar al punto de descargar nuestra confianza en la cuenta bancaria, en lo que tenemos, en la seguridad laboral. ¿Cómo vivimos esto? Y bueno, quiero plantearte una especie de terapia de rectificación ya para terminar en esta noche. Y es como tratar de mirar, y otra vez, te voy a mencionar unas 3, 4 cosas, pero yo incluso esperaría que esta misma noche, de pronto incluso por chat, algunos de ustedes pudieran seguir añadiendo para que elaboremos una lista mucho más grande de cosas que pueden hacer parte de esa terapia de rectificación, esa terapia que me permita de alguna manera mantenerme todo el tiempo alerta de que en un momento determinado, si llego a ser evaluado por el Señor como fue ese hombre en ese momento, la mosca de la seguridad en el tener no esté en el frasco de mi perfume, sino que se mantenga lejos de mí. Cosas como, por ejemplo, y te voy a mencionar algunas, por ejemplo, disfruta de lo que tienes sin aferrarte enfermizamente a ello. Disfruta de lo que tienes. El escritor de Eclesiastés nos dice, a Dios le complace que disfrutemos lo que nos ha dado. Disfruta de lo que tienes sin olvidar quién te lo dio, pero no te aferres a ello. Hay gente que se le va la vida porque perdió esto, porque perdió aquello. Dios dio, Dios quitó. Y eso es lo especial cuando uno mira la vida de Job, que el hombre que tiene tantas cosas, pero puede sencillamente decir, Él me lo dio y Él me lo quitó y yo sigo glorificando su nombre. Disfruta lo que Dios te da hoy. Repito, nunca olvides quién te lo dio, pero disfrútalo. Hay gente que toda la vida se la pasa acumulando, se envejecen acumulando, se murieron de un infarto por la presión de la acumulación de tantas cosas y nunca disfrutaron nada de lo que tuvieron. Trabajaron para sacar adelante unos hijos que hoy no conocen porque nunca los vieron durante su crecimiento. Disfruta de lo que tienes sin aferrarte enfermizamente a ello. Una muy interesante, ejercítate en la generosidad. Cada vez que recibas algo, piensa en cómo vas a dar algo.
Yo te confieso, este fue un ejercicio que el Señor trató conmigo ahora al iniciar este año. Pues finalizando el año estaba pensando en los proyectos, los propósitos, qué cosa. Y entonces cuando iba a sentarme a escribir sobre las cosas que yo quería alcanzar, tener, fui desafiado por el Señor a primero pensar en qué cosa me iba a comprometer a dar. Señor, pero mira, pero regularmente estoy dando para esto, para lo otro. No, no, no. Por eso. Y si estás pensando en tener algo más de lo que ya tienes, ¿por qué no comienzas pensando en qué cosas puedes dar de lo tanto que recibes? Busca a alguien a quien bendecir. Busca pretextos permanentemente. No hagas alarde de lo que das, pero ejercítate en la generosidad. Mantente todo el tiempo en esa dinámica y vas a ver lo gratificante que es y la convicción que sostienes todo el tiempo de que no das tú, está dando el Señor a través de ti. Un buen ejercicio en medio de esta terapia. Otra cosa podría ser: ama a Dios y a las personas y usa y disfruta las cosas. Te mencionaba ahora el ejemplo con relación a nuestros hijos. Nos matamos toda la vida por sacarlos adelante y nos perdemos de lo más hermoso que ellos tienen, que es su compañía, que es verlos crecer, que es disfrutar de esas pequeñas cosas. Pero en ese afán a veces de tener, terminamos usando las personas. Ama a Dios y a las personas. No las uses. Disfruta y usa las cosas. Las cosas son para usarlas, son para disfrutarlas. ¿De qué sirve tener un sillón por allá del siglo yo no sé qué si nunca te sientas en él? ¿De qué sirve tener un auto, no sé qué, último modelo, si nunca salen como familia a dar un paseo? ¿De qué sirve tener cosas si no las disfrutas? Es más, haz esa terapia todo el tiempo en casa, mira lo que no usas. Puedes darlo a otros en forma generosa y disfrutar del ejercicio de la generosidad. Cerciórate que los tesoros en los cielos sobrepasen en cuantía a los tesoros de la tierra. Procura todo el tiempo incrementar tus activos celestiales, siempre por encima de los terrenales. Nunca olvides quién es el dador de todo lo que tienes. Por tanto, no te comprometas con los títulos de propiedad, sino con el deleite y el disfrute de eso que Dios te da. Y yo siempre he disfrutado el ejercicio de diezmar. Bueno, por todas las convicciones, todo lo que dice en la Escritura. Pero una de las cosas por las que siempre disfruto esto es porque el desafío permanente a diezmar es, además de todo lo que la Escritura dice, las promesas y todo lo demás, es recordarme cada mes que lo que Dios pone en mis manos es una expresión de su gracia y de su generosidad. Es recordarme que no es mío, que es de Él. Y eso me mantiene todo el tiempo en la perspectiva correcta frente a lo que recibo. Es de Él. Quien pudo ser el más grande de los discípulos. Este hombre asiduo, cumplidor de la ley, buen ciudadano, buen administrador, un excelente hijo de casa.
No pudo, porque estaba tan aferrado a su seguridad en lo que tenía, que no apreció la grandeza de aquello a lo que le estaba dando la espalda. Este es un gran desafío, porque si hay algo que promueve esta sociedad, es la desenfrenada carrera por el tener y la polarización que se da por razón de los que tienen o no tienen. Este es el gran desafío que vivimos los hijos del reino, de mantenernos allí, completamente confiados y seguros en que nuestra tranquilidad, seguridad, estabilidad depende de nuestro Padre Celestial. Este es el desafío, a ser como niños. El niño que no se trasnocha porque no hay para la pensión de su colegio al día siguiente, porque hay un recibo sin pagar, porque la lavadora se atrofió, porque no hay para esto, para aquello. Él se acuesta, duerme tranquilo, porque él sabe que sus padres están a cargo de eso. Que Dios nos permita poner toda nuestra seguridad en las manos de aquel que ha garantizado para nosotros todo lo que necesitamos. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos recuerdas a través de este relato del Evangelio que hay cosas que en nosotros se vuelven tan fuertes y poderosas, cosas que incluso son aplaudidas por el sistema, pero que pueden terminar, Señor, siendo el más grande obstáculo que nos separa, que nos aleja de ti. Hoy queremos recordar que tú nos alcanzaste en Cristo para que seamos, no para que tengamos. Porque cuando yo soy hijo de Dios, tengo todo aquello que le pertenece al Padre. Tener sin ser es el estado de mayor indigencia del ser humano. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender la trascendencia de cultivar el ser, rectificar permanentemente nuestro egocentrismo y mantenernos en una constante terapia que nos ayude a aferrarnos completamente a la gracia y el favor de nuestro Señor. Padre, a ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, toda la alabanza. Y que tú nos permitas mantener alejados de nuestro perfume esa mosca que pretende arruinarlo, llevándonos a descansar, a pretender una falsa seguridad en lo que tenemos. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por los que disfrutamos de una familia, de un empleo, de un lugar donde vivir. Gracias, Señor. Queremos ser buenos mayordomos de lo que nos has dado. Queremos ser personas generosas que bendicen a aquellos que están atravesando situaciones complicadas. Pero no queremos olvidar que el principal compromiso es seguir cultivando el ser.
porque los hijos tienen todo lo que el Padre, todo aquello de lo que el Padre es dueño. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.